Arratsaldeon, ongi etorri guztiei. La reciente aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética tiene como objetivo que España reduzca casi por completo las emisiones de gases de efecto invernadero para mediados de este siglo, cumpliendo así el compromiso adoptado en el Acuerdo de París. No es el único cambio legislativo en marcha. El proyecto de ley de residuos y suelos contaminados superó hace unos días el primer debate en el Congreso de los Diputados. Hoy el marco jurídico en materia de delitos contra el medio ambiente es el tema a analizar en este nuevo encuentro organizado por el Donostia Sustainability Forum en el marco de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco. Una nueva propuesta del programa de actividades abiertas y gratuitas organizadas por el Foro de Sostenibilidad Donostia con el apoyo de la Fundación BBVA, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco a través de IOBE, el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Donostia. El invitado hoy es Antonio Bercher, fiscal de Sala, coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, cargo al que llegó con la creación de esta Fiscalía en el año 2006 y tras haber ostentado además diversos cargos en tribunales en ciudades como Bilbao y Valencia, en la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia Europeo. En los próximos minutos nos va a hablar de las nuevas regulaciones en materia de medio ambiente y de la trayectoria de la Fiscalía en los últimos 15 años y plantea sacarnos de nuestra zona de confort ambiental. Antonio. Buenas tardes a todos. En primer lugar, decirles que estoy extraordinariamente feliz y contento de estar aquí. Antes Eva ha puesto de manifiesto que profesionalmente pasé por el País Vasco, concretamente en Bilbao. De hecho, fue mi primer destino después de salir de la escuela judicial y debo de reconocer que en parte importante, digamos, la perspectiva jurídica que luego ha acompañado mi quehacer profesional el resto de mis días se empezó a conformar en Bilbao. Por lo cual tengo un especial agradecimiento a esa ciudad. En aquel momento no era lo bonita que es en el presente momento, pero ya tenía un extraordinario atractivo. Después de esta pequeña precisión, mi más sincero agradecimiento a los organizadores, a Itziar, a José Luis, a la Universidad la Universidad de Verano del País Vasco y las diferentes autoridades que rigen este evento. Y, por supuesto, también mi más sincero agradecimiento a todos ustedes por estar presentes, básicamente porque la materia a la que me voy a referir es una materia que, si por algo se caracteriza, es sobre todo por la necesidad de debate. El título que he elegido es un poco peculiar, se va a apartar bastante de lo que podría ser una perspectiva estrictamente jurídica. Me consta además que hay bastantes personas en el presente momento aquí y escuchando que no pertenecen al mundo jurídico, pertenecen a otro tipo de entornos. Entonces, me parece que lo sensato ante ese tipo de circunstancias es intentar equilibrar la perspectiva jurídica de la perspectiva no tan jurídica y de esa forma hacer la presentación más accesible y más aceptable. Bien, el título, La zona de confort, les diré por qué lo planteé en su momento. Y realmente los operadores jurídicos, cuando aplicamos la norma, estamos en condiciones de ver realmente si esa norma se va a convertir en una norma estrictamente ornamental o se va a convertir en una norma que finalmente va a permitir resolver problemas en el contexto social. Esto está perfectamente claro. Y el problema que tenemos en relación con la temática ambiental es que digamos que es la normativa que regula la problemática ambiental es una normativa que está un poco entre Pinto y Valdemoro. Se hacen extraordinarios esfuerzos,
se consiguen interesantes resultados. Debo de ser absolutamente honesto también al respecto. En algunos supuestos yo me veo gratamente sorprendido porque se están consiguiendo resultados que hace unos años ni me hubiera pensado que estos resultados se pudieran obtener. Pero en cualquier caso, lo cierto es que no es lo que debería de ser. Debería de ser, de alguna forma, pues, algo que realmente permitiera pues, un poco actuar de martillo de herejes en relación con las barbaridades que se están cometiendo en el contexto ambiental. Y esto queda todavía un largo camino. Bien, me gustaría explicarles. Es un planteamiento estrictamente personal y basado además en mi experiencia en los casi 16 años que llevo en la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, sin olvidar que esta es una materia que para mí ha sido siempre importante y, consecuentemente, siempre he estado, de una manera u otra, relacionado con la misma. Algunas veces me preguntan por qué me he dedicado a la temática ambiental. Bueno, pues es muy sencillo. Por lo visto yo era bastante faldero cuando tenía 7 u 8 años y además soy de pueblo, cosa que me enorgullece enormemente. Y claro, en el pueblo tu madre está harta de ti y te dice, anda, lárgate al monte y no marees más. Y eso sí, yo era en estricto cumplidor de la legalidad, paterno-filial, materno-filial en este caso, así que al monte, la argumentación de mi madre después es, ¿qué día se me ocurrió mandarte al monte? Porque ya no bajé del monte. Y de hecho sigo, he hecho espeleología, he hecho senderismo, he hecho escalada, he hecho absolutamente de todo. Bueno, ahora ya con la edad pues la cosa se va reduciendo, pero es una cosa que para mí siempre ha sido absolutamente esencial. Y finalmente he acabado con la perspectiva jurídica de esta materia. Bien. Bueno, seguramente se habrán parado ustedes a pensar en la novedad del concepto medio ambiente. ¿Saben ustedes que es un concepto extraordinariamente nuevo? ¿Se han parado ustedes a pensar alguna vez que conceptos como el robo o como la violación o como, no sé, cualquiera de los delitos al uso o estaban en el Código de Hammurabi o estaban en el Código de Justiniano o estaban en cualquier recopilación o compilación de norma, históricamente hablando, y que la inmensa mayoría tienen no décadas ni siglos, sino miles de años? Bueno, pues con la temática ambiental la materia es absolutamente distinta. Y esto a veces no lo planteamos y sobre todo no lo ponderamos, si es que lo planteamos en algún momento. Fíjense, no es que no haya habido problemas ambientales históricamente hablando. Si se van ustedes al fuero Juzgo o a los fueros de Cáceres y Usagre, verán que había ya, planteamientos normativos para evitar los incendios forestales. Bueno, la Mesta buscaba pasto, la vegetación era un obstáculo y entonces surgían problemas y encontronazos que acababan regulándose por la ley precisamente en contra de la perspectiva económica de Castilla más importante en aquel momento. Pero es que hay varios mensajes de Napoleón a diferentes prefectos en Francia en relación con la tala ilegal de árboles. No es que en aquel momento interesara la tala ilegal de árboles desde el punto de vista ambiental, que no interesaba, eran generalmente planteamientos estratégicos y que tenían que ver con actividades bélicas, pero en cualquier momento aquello tenía, y sigue teniéndolo, pues perspectivas de carácter ambiental. Es decir, históricamente vemos que esto ha estado siempre ahí. Lo que pasa es que en aquel momento era una visión estrictamente puntual. Y resuelto el problema puntualmente hablando, pues resuelto la totalidad del conflicto. Cuando llegamos a la revolución industrial la cosa cambia extraordinariamente por una razón muy simple, y es que es el momento en el cual se empiezan a producir extracciones ilegales, obtenciones ilegales, abusos de todo tipo en relación con los recursos naturales. Seguramente recordarán ustedes en el siglo XIX la famosa conferencia de Berlín, que no es ni más ni menos que se acaba el gran depósito de recursos naturales de América, porque ya se han independizado la mayoría de países en América, y entonces queda un continente medio abandonado muy cerca de Europa, que es África, y prácticamente la totalidad de los países europeos empiezan a repartirse a África como forma de obtener recursos naturales. Claro,
esa era la auténtica explicación. Lo que pasa que normalmente cuando esto se examina desde el punto de vista histórico no se suele examinar con esa perspectiva. Lo realmente interesante es que a pesar de todos estos abusos, las llamadas de atención en relación con estos abusos no se expresan hasta el siglo XX. Seguramente les sonará a usted también, les sonará a ustedes, pues autores como Carson, Durst, Bertrand Russell, con sus obras Silent Spring, Before Nature Dies, Has the Man Future? Bueno, pues realmente desde el punto de vista literario, pero también técnico-científico, hay ya denuncias importantes en relación con la desestabilización antrópica de la biosfera, que es lo que se estaba produciendo en aquel momento. Bueno, José Luis lo sabe mucho mejor que yo, pero cuando Heinzek hablaba de la ley, ponía de manifiesto que el objetivo principal de la ley es resolver el conflicto. Si no hay conflicto, no hay ley. No hay necesidad de que haya ley. Bueno, cuando el conflicto no es serio, verdaderamente agudo, tenemos diferentes planteamientos sectoriales normativos, civil, administrativo, social, a través de los cuales resolvemos los conflictos. Lógicamente, cuando el conflicto es de naturaleza más grave, más seria, automáticamente pasamos al derecho penal. Automáticamente pasamos al derecho penal y a través del derecho penal intentamos resolver el conflicto. Bien, estos han sido, por lo tanto, los antecedentes y han sido los elementos determinantes para llegar a la situación que tenemos en la actualidad. Sabemos que hay un serio problema ambiental que se empieza a suscitar en el siglo XIX, que hay una serie de planteamientos literarios técnico-científicos en el siglo XX y que finalmente, de una forma absolutamente necesaria, la norma tiene que existir. Ahora, ¿de qué forma se plantea la norma? Bueno, hay grandes problemas, hay serios problemas. ¿Se han parado ustedes a pensar alguna vez que el concepto medio ambiente es un concepto redundante, repetitivo? Estuve buscando, para preparar esto, el origen de esta repetición, porque si decimos medio, lo entendemos perfectamente, si decimos ambiente, lo entendemos perfectamente. ¿Por qué va junto medio ambiente? Bueno, hombre, si dices subo arriba, pues, en fin, con decir subo va que vuela, ¿no? O bajo abajo es todavía peor, porque repites incluso el mismo término. Esto se produce con relativa frecuencia, pero estamos hablando de un contexto estrictamente técnico-científico importante, ¿no? Bueno, la explicación una de las explicaciones, aparentemente la más seria, es que como consecuencia de la conferencia de Estocolmo en el año 1972, se forma un glosario de términos que tienen que ver con l'environnement, en francés, environment, en inglés, y se hace la traducción en castellano. Entonces, esta traducción constituye los diferentes términos que tienen que ver con esta materia al correspondiente glosario, y para medio ambiente, environnement, se pone medio, ambiente. Bien, claro, medio, ambiente, pero resulta que alguien quitó la coma. Aparentemente fue un error de una secretaria. En fin, la verdad es que tenemos mucho que un secretario, tampoco se sabe. Pasa que, digamos, el planteamiento en casi todo lo que hay escrito al respecto es ese, ¿no? De hecho, incluso estuve viendo en diferentes diccionarios, hay uno de Bioy Casares, Diccionario del Argentino Exquisito, ahí lo dejo eso, no es necesario insistir más, y cuando habla del medio ambiente dice que es un pleonasmo, pero muy afortunado, porque es de los pocos pleonasmos que han tenido secretaria. Bueno, lo cierto es que yo ya convencido con que el concepto medio ambiente es un concepto repetitivo, básicamente porque alguien, quien fuera, quitó una coma, que actuaba de perspectiva disyuntiva y al quitarla aparece la perspectiva copulativa y se quedó pues exactamente como lo tenemos en la actualidad, pero no es cierto. Si nos vamos 11 años antes,
con el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 1961, exactamente en el artículo 1, ya vemos una clarísima referencia a la salud y acto seguido al medio ambiente. Con lo cual, el tema de la secretaria seguramente se debe a algún gracioso y el tema de la coma, pues digamos, una perspectiva anecdótica que no pasa de ser una estricta perspectiva anecdótica. En cualquier caso, observen ustedes que en el año 1961 en España ya tenemos una referencia al medio ambiente, pero fíjense que estamos en el año 1961, frente a otro tipo de conceptos como son la propiedad, que aparecen en tantísimos cuerpos legales muchísimo antes y que ya estaban ahí. Claro, un término de estas características, mejor dicho, dos términos de estas características para referirse al mismo concepto, tan nuevo, indefectiblemente tenía que dar problemas. Bueno, luego aparece alguna norma más, pero lo realmente interesante es que de esa referencia en el RAMIMP de 1961, al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, estrictamente administrativo, pasamos en el año 1977 a una serie de planteamientos en relación con el medio ambiente infinitamente más serios. De un reglamento dentro del derecho administrativo pasamos a la resolución 7728 del Consejo de Europa, que viene a decir lo siguiente. El Consejo de Europa en el año 1977, extraordinariamente preocupado por lo que está pasando en la temática ambiental, plantea la necesidad de que todos los Estados miembros, ojo, 1977, todos los Estados miembros deben de empezar a trabajar en el uso del derecho penal para la protección del medio ambiente. Es decir, ni siquiera teníamos Constitución en España. Pero no solamente dice eso, añade que debería de haber especialización entre jueces y fiscales y recomienda a los Estados miembros del Consejo de Europa que empiecen a formar a jueces y fiscales en el año, insisto, 1977. Pero añade, se sugiere más que debería, evitar el uso de medidas de perdón o de gracia a los delincuentes ambientales. Insisto, en el año 77 lo dice el Consejo de Europa. Y luego hay un aspecto que realmente en el presente momento ya carece totalmente de virtualidad, porque es que, bueno, en aquel momento los registros de donde se escriben las condenas y las sentencias, las resoluciones judiciales, pues eran prácticamente, no digo artesanales, pero casi. Hoy, con las bases de datos, son aspectos perfectamente superados, pero en aquel momento no. Por eso, como en aquel momento no estaban superados y no había bases de datos como hoy conocemos, como tenemos en la actualidad, lo que hace el Consejo de Europa es recomendar que se creen registros especiales para condenas en materia de medio ambiente y de esa forma tener acceso a la jurisprudencia medioambiental de carácter penal de una forma más inmediata, en el año 1977. Bien. Claro, en el año 1977 es cuando España entra en el Consejo de Europa. Hasta ese momento, cuando el Consejo de Europa examina el sistema político español, rechaza que podamos entrar, pero en el 77 ya tenemos nuestra Constitución bastante avanzada, se aprueba a finales del 1978, como ustedes bien saben, y lógicamente ya se abre totalmente el Consejo de Europa a España. Bueno, pues en esa Constitución, en el artículo 45, ya se recoge el derecho de ver al medio ambiente, se recoge también la necesidad de que la extracción, la utilización de recursos naturales estén bajo el control de los poderes públicos y las autoridades administrativas basadas en la necesaria solidaridad colectiva, y el párrafo último del artículo 45 indica además que cuando se produzcan infracciones de carácter serio en materia ambiental, estaremos perfectamente abiertos a la posibilidad de utilizar el derecho penal, cuando sean menos importantes administrativo, y en todo caso, digamos, la reparación de los daños causados será regida, haremos uso para afrontar ese problema del derecho civil. Bueno, pues fantástico, ya lo tenemos aquí, ya lo tenemos en nuestra Constitución, y además es interesante porque el artículo 45 de la Constitución, yo no diría que está copiado de la Constitución portuguesa, pero en parte sí. Ahora, lo que no recogen en Portugal es la referencia al uso del derecho penal para la protección del medio ambiente dentro de la propia Constitución. En esto, la verdad es que sí, lanzamos, digamos, una perspectiva
perspectiva, un planteamiento totalmente nuevo y que yo posteriormente, a medida que he ido viendo diferentes constituciones, cuando tratan la temática ambiental, la referencia al derecho penal para proteger el medio ambiente no viene expresada. Hay novedades interesantísimas. Si le echan ustedes un vistazo a la Constitución ecuatoriana, verán que el medio ambiente tiene legitimidad, tiene capacidad de accionar dentro del contexto judicial, con lo cual el paso que se ha dado también es extraordinario, y no solamente dentro de lo que es el contexto constitucional de Ecuador, sino que luego hemos visto una serie de ejemplos interesantísimos de países donde para afrontar problemas ambientales a un determinado estamento ambiental se le concede legitimación. O sea, seguramente muchos de ustedes habrán oído hablar de la famosa sentencia del caso Atrato. En Colombia se le concede legitimidad a un río para que esté en condiciones de defenderse. Pero esto mismo ejemplo luego lo hemos visto reflejado en India, en Nueva Zelanda, en México y en España. De hecho, en este momento hay un proceso de recogida de 500.000 firmas para hacer exactamente lo mismo con el Mar Menor en Murcia. Supongo que no lo conseguirán porque se les termina el plazo a finales del mes de julio y en el presente momento, por lo que yo sé, tienen 125.000 firmas, incluido entre los firmantes al propio presidente de gobierno. Ahora, de ahí que consigan las 500.000 firmas que necesitan, incluso con una prórroga que legalmente es posible, pues va a haber, creo que hay un largo trecho. Diría además que parte importante de la doctrina administrativa española ve esto de una forma totalmente inaceptable. También tengo que decir que hay interesantes grupos y secciones en el gobierno actual que ven esto con, digamos, no exactamente con buenos ojos, pero no lo ven mal, sobre todo para resolver problemas de carácter muy puntual y en los que la intervención social es de confrontación en el presente momento, que es lo que estamos viendo en relación con el Mar Menor, porque hay todo un sector en una línea y todo un sector exactamente en la línea contraria, y parece que haya una situación de confrontación totalmente estabilizada y que esté paralizada y estancada y que no se pueda salir de ahí. Bien. En ese contexto, como la Constitución plantea la protección penal del medio ambiente, el legislador español reacciona y con la Ley de Reforma Urgente y Parcial del Código Penal del 25 de junio de 1983 se crea el primer delito en materia ambiental. La verdad es que yo le tengo un especial cariño a aquel antiguo 347 bis del Código Penal, que trataba como delitos las emisiones o vertidos de carácter grave, etcétera, etcétera. Pero, de verdad, tengo auténtico cariño. Esto a lo mejor es un signo de alguna patología por mi parte, porque expresar mi cariño por un artículo del Código Penal, bueno, uno puede expresar el cariño por una caja de bombones, por un ser humano, por un animal, pero, en fin, encariñarse con un artículo del Código Penal da que pensar. Pero, bueno, puedo asegurarles que es un proceso absolutamente sensato y correcto por mi parte, porque hasta el presente momento nadie me ha dicho lo contrario, y sigo teniendo especial cariño por el artículo 347 bis del Código Penal, porque nos ha resuelto problemas como el famoso problema de la central térmica de Cercs en Barcelona y casi nos permite resolver el problema de las excavaciones mineras en la bahía de Portmán con todo el pastel que la empresa francesa correspondiente, Peñarroya, a pesar del nombre, dejó ahí en su momento y sigue estando ahí. Lo interesante es que se hicieron esfuerzos denodados con la aplicación de esta norma y gracias a estos esfuerzos en un determinado momento se ve la necesidad de una regulación penal distinta y de este simple artículo del Código Penal anterior al presente entramos en el Código Penal de 1995 y en el Código Penal de 1995 se replantea toda la materia y pasamos de una simple norma a casi 40 normas. Y debo decirles además que con la reforma del Código Penal del 2003, con la reforma del Código Penal del 2010 y con la reforma del Código Penal del 2015 se han ido reformando los artículos existentes en la redacción inicial de 1995, en parte importante gracias a la Unión Europea, con la famosa directiva de 19 de noviembre del 2008 y la del 23 de octubre del 2009, y que han impulsado de forma extraordinaria toda la temática ambiental en el
contexto penal. Trabajé un año en la Comisión Europea como experto nacional en el 1992 y recuerdo que cuando hablaba con mis compañeros en Bruselas en relación con la temática que nos llegaba, denuncias contra España, recuerdo la problemática con la contaminación por lindano en el río Sabiñánigo en Huesca, o la problemática de las extracciones ilegales en las tablas de Daimiel, o la problemática en Doñana, que ya estaban ahí ya y que siguen estando latentes. Y yo les planteaba a mis compañeros en la Comisión Europea que aquello merecía un tratamiento más duro, más fuerte, y que lo sensato sería el derecho penal, ¿no? Y ellos me decían que en aquel momento hablar de derecho penal en el sistema legal europeo era auténtica infamia, era totalmente impensable. Hablar del derecho penal era atacar la soberanía de los Estados miembros y, consecuentemente, la Unión Europea lo rechazaba. Hasta que, afortunadamente, como consecuencia del antiguo caso del maíz griego de 21 de septiembre de 1988, la Unión Europea cambió de clip, de perspectiva, de clip, de chip y de perspectiva, de todo, y empezó a regular la temática penal dentro del contexto comunitario. Bien, lo realmente interesante es que ven ustedes que a través de la Constitución se incorpora la protección penal del medio ambiente, pero la resolución 7728 del Consejo de Europa hablaba de la especialización de jueces y fiscales. Bueno, esto no se hizo hasta el año 2006. Y les debo de comentar que realmente la auténtica preocupación por parte de las autoridades españolas cuando finalmente deciden crear la especialidad dentro de la Fiscalía no era el medio ambiente como tal, stricto sensu, sino más bien toda la problemática derivada de la corrupción, especialmente en temas urbanísticos, que en aquel momento era simplemente diabólica. Y de hecho, cuando se constituye la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, nuestro objetivo más importante era atender a esa problemática y realmente nos llevamos sorpresas que ustedes no se imaginarían. En cualquier caso, a partir del 2006 empieza a funcionar la Fiscalía. En el presente momento, la situación es altamente positiva. Me gustaría comentarles que tenemos una media aproximadamente de unas 1000 condenas anuales, lo cual es la cifra más alta en relación a este tipo de supuestos y cuando hablamos de condenas de toda Europa, a pesar de que hay especialidad en muchas fiscalías europeas. De hecho, hay una red de fiscales europeos de medio ambiente a la que, lógicamente, los fiscales españoles pertenecemos. Y, bueno, las veces que he tenido ocasión de examinar la situación en diferentes países de Europa y he comprobado cuáles son los resultados de la lucha por parte de las fiscalías y las instituciones en materia de delincuencia ambiental, les puedo asegurar que el nivel que obtienen es inferior al nuestro. Lo digo como miembro del Board of Directors de la famosa red de fiscales de medio ambiente y urbanismo, sino también como presidente del Consejo Consultivo de Fiscales Europeos del Consejo de Europa, y que, si todo va bien, el año próximo trataremos la temática ambiental, pero que es una materia que ha aparecido con relativa frecuencia y que, por contraste, porque comparamos cifras y datos, y realmente dentro del Consejo de Europa somos el Estado que más sentencias está consiguiendo. Claro, todo esto lo que pone de manifiesto es que, bueno, las cosas funcionan bien, a pesar de la enorme dificultad de la materia. Anteriormente, Eva ha hecho referencia a la Ley de Cambio Climático y a la normativa en materia de residuos que está a punto de aparecer y que, lógicamente, para nosotros tiene una importancia trascendental, una importancia extraordinaria. Si les comento que, aparte de estas dos leyes, por lo menos en Fiscalía calculamos que existen unas 20.000 normas administrativas que de una forma u otra pueden tener incidencia en el contexto penal, pues verán ustedes que el aspecto administrativo es absolutamente esencial en la temática penal ambiental y que estas dos normas, la de cambio climático y la de residuos, aun siendo importantes, realmente, pues, bueno, en un determinado momento van a ser pues una parte importante también, pero digamos a su vez parte de la totalidad del sistema. Sí hay dos aspectos que me gustaría destacar y que de alguna forma ponen de manifiesto que se están haciendo esfuerzos importantes para salir de esa zona de confort, pero no lo acabamos de conseguir. Bien,
Por ejemplo, con la Ley de Cambio Climático, que es la que está aprobada desde el 20 de mayo del 2021, pues hemos tomado ya iniciativas, incluso antes de la aparición de la propia Ley de Cambio Climático, por una circunstancia interesante. La anterior alcaldesa de Madrid creó una cosa que se llamaba Madrid Central, que en el presente momento no sabemos si existe o no existe. La Fiscalía, en relación con el tema de Madrid Central, y por la prensa seguramente habrán leído que es un sistema que obliga a que entren solamente en determinadas zonas de Madrid, en el centro, vehículos con unas características determinadas, efectos de la combustión de los motores para evitar la contaminación. Bueno, pues estuvimos 3 años trabajando en relación con la materia, recabando información, buscando sistemas, tomando datos, utilizando medidores de contaminación y finalmente estableciendo un sistema de colaboración bastante eficaz con el propio Ayuntamiento de Madrid, incluso después del cambio político. Algo que nos dejó absolutamente atónitos, anonadados y patidifusos fue que cuando ya realmente empezamos a controlar la entrada ilegal de vehículos en la zona centro de Madrid, que fue desde enero a septiembre del 2019, 9 meses, comprobamos que habían entrado en la zona de Madrid Central más de 4 millones ilegalmente de vehículos. Claro, te puedes desgañitar intentando elaborar una norma, llevándola al Parlamento, debatiendo y finalmente consiguiendo que se apruebe en el Parlamento y en el Senado. Pero una vez se promulga esta norma, en este caso aunque fuera una simple ordenanza, de todas formas es un proceso, la ordenanza es un contexto legislativo totalmente obligatorio, a diferencia de los bandos, salvo en situaciones extremas, en situaciones de crisis, y era totalmente obligatoria y pasó lógicamente también por su proceso de elaboración normativa y es una norma obligatoria, lógicamente. Bueno, pues para que vean ustedes, el nivel de respeto de la norma era que aproximadamente menos de 5 millones de entradas se produjeron en apenas 9 meses. Con lo cual, pues, realmente fue una auténtica desgracia, porque cuando finalmente examinamos todo, seleccionamos a los más graves infractores, por aquello de que el derecho penal se tiene que aplicar a aquellos que cometen las infracciones más graves. Y seleccionamos a aquellos que habían entrado más de 130 veces en Madrid Central y preparamos la documentación para presentar denuncia o querella, era algo que estábamos debatiendo. De repente aparece un auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo argumentando que por razones de carácter estrictamente formales, porque faltaba la memoria económica, se anulaba totalmente la ordenanza que permitió la creación de Madrid Central, por la falta de un requisito de carácter estrictamente formal. Con lo cual, claro, la base legal que teníamos para poder proceder penalmente contra estas personas, los titulares de estos vehículos, se perdió en su totalidad. En el presente momento incluso está un poco en el limbo, porque se ha presentado un incidente de nulidad, que como ustedes bien saben es la antesala al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y bueno, lo que pasa es que no tiene carácter suspensivo y consecuentemente, en principio, la norma ha dejado de tener efecto. Pero si de alguna forma la cosa va adelante y va en recurso de amparo al Tribunal Constitucional, pues podemos encontrarnos con que de repente la famosa ordenanza entra otra vez en vigor, lo que pasa es que se habrá perdido absolutamente todo. ¿Qué tiene que ver esto con la Ley de Cambio Climático? Pues que una de las obligaciones, cuando anteriormente Eva se refería al año 2050, al año 2040, la descarbonización, la necesidad de que desaparezcan vehículos a partir del 2040 que emitan dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Bueno, pues en el 2023 se determina por la Ley de Cambio Climático la creación de zonas de contaminación reducida en ciudades de 50.000 o más de 50.000 habitantes, lo cual supone la aplicación de un esquema muy parecido al de Madrid Central a partir del año 2023 en 149 ciudades españolas. El objetivo de la Fiscalía, entrando con el tema de Madrid, era precisamente esclarecer la problemática, sentar, mantener criterios
poner pautas para poder actuar en relación con estas 149 ciudades que iban a tener zonas de bajas emisiones. Evidentemente, la experiencia que hemos adquirido después de 3 años va a ser de utilidad, pero aún así resulta un poco triste que por este tipo de veleidades y por esa constante y permanente dependencia del derecho penal ambiental del contexto administrativo, pues que pasen cosas como han pasado. En relación con la temática de los residuos también, hay aspectos enormemente interesantes. La introducción de la economía circular, que va a permitir que realmente los residuos se reduzcan en su mínima expresión, es decir, todo lo que sea aprovechable. Si miran ustedes jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, verán que muchas veces lo que se argumenta es, incluso en la vía penal. Yo recuerdo la sentencia de 10 de septiembre de 1999 de la Audiencia Provincial de Oviedo, en relación con un enorme montón de varios metros de altura de hidróxido de calcio. No era hidróxido de calcio, lo que pasa es que lo dejaron en un sitio a cielo abierto y como llovió se convirtió en hidróxido de calcio. La argumentación de la defensa en relación con aquello era, mire, esto no son residuos. Si es que esto yo lo quiero, si esto a mí, yo lo he comprado, me ha costado dinero y ahora lo voy a vender, si esto tiene utilidad, ¿no? Y lo que pasa es que realmente en aquel caso la Audiencia Provincial de Oviedo, mediante una serie de argumentaciones y citas de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, explicó que lógicamente el concepto de residuos es un concepto de carácter flexible y aquí concretamente por los efectos que estaba produciendo, debido a que las partículas se las llevaba al aire y al mismo tiempo se producían percolaciones en el suelo, sí podíamos hablar de residuos. Es un caso francamente interesante que a lo mejor merecería más tratamiento, pero por razones estrictamente cronológicas no me puedo detener más en el mismo. Pero esto, si estamos entrando realmente en vías interesantísimas en el ámbito penal en relación con el medio ambiente. Un problema, y quizá el más grave que tenemos en el presente momento en relación con los residuos y que va a ser de enorme utilidad, la normativa de residuos y suelos contaminados que entrará en vigor, es, haciendo caso omiso a la Convención de Basilea, hemos estado exportando residuos a medio mundo, sobre todo al sudeste asiático. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que un día, de repente, en China toca la campana y dicen que a partir de ahora residuos nanay de la China. Perdón, aquí también hay redundancia con China y el nanay de la China. Y claro, a partir del 2018 ya no entran más residuos en China. Acto seguido, Malasia hace lo mismo, Indonesia hace lo mismo. Resultado, como ya no quieren más residuos, empiezan a devolverlos. Y nos estamos encontrando con auténticos cargamentos de residuo que vuelven a través de contenedores con los barcos y que otra vez se traen a España. ¿Cómo? El contexto de reciclaje en este momento es bastante limitado, precisamente la Ley de Residuos y Suelos Contaminados lo que plantea es el establecimiento de una red de instalaciones de reciclaje y de gestión de residuos de forma eficaz y correcta en todo el país, que no existe en el presente momento. Si lo tuviéramos, lógicamente este problema no se produciría, pero como no existe en este momento, lo que ocurre es que llegan los residuos y se esparcen, se depositan porque no hay formas de afrontarlos desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico. Solución: incendio de residuos. Mientras hace 5 años a lo mejor salíamos a 2 o 3 incendios en todo el año, en este momento alcanzamos cifras absolutamente espeluznantes. De hecho, cuando desde el Ministerio de Transición Ecológica nos plantearon que hiciéramos comentarios al proyecto de ley, en aquel momento, anteproyecto era en aquel momento, de residuos, mandamos como 5 o 6 folios en relación con el anteproyecto y una de las cosas que le propusimos al Ministerio fue la necesidad de tratar penalmente toda la problemática del incendio o quema de residuos tóxicos o peligrosos que en el presente momento se puede tratar desde el punto de vista penal, pero no de una forma directa, de una forma totalmente clara y con auténtica esencia, con auténtico contenido. Se le hizo además un proyecto de artículo, seguramente desde el Ministerio habrán retocado el artículo, indefectiblemente lo habrán mejorado, pero se aceptó el planteamiento por parte del Ministerio de Transición Ecológica y posteriormente lo más probable es que esta materia se toque
porque me da la impresión de que vamos a tener ese tipo de problemas de futuro con mucha frecuencia, ¿Cuál es el planteamiento de la población, de la ciudadanía en relación con esta materia? Pues bueno, ya ven ustedes. El ejemplo de Madrid Central es altamente indicativo. ¿Para qué voy a insistir en ello? En un artículo que publiqué hace una semana en El País, ponía de manifiesto, después de examinar unas investigaciones del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, en el año 2010, en relación con el comportamiento de los españoles respecto al medio ambiente, insisto, ponía de manifiesto que la concienciación del español de a pie es una concienciación totalmente de boquilla, es decir, fenómeno, el medio ambiente está de moda, es algo positivo, es algo que redunda, sale además en conversaciones modernas y progresistas y todo lo demás, pero la famosa expresión anglosajona de not in my backyard, no en mi patio, es exactamente la que prima en este país. Es decir, sí, mucho medio ambiente y todo lo demás, pero a mí no me compliques la existencia. Esto es realmente lo que está pasando, esto es realmente lo que hay. Y luego también cité en el artículo una serie de planteamientos interesantes que encontré en Gerald Brennan cuando vino a España en uno de sus viajes después de la Guerra Civil en el año 1959 y refleja en su obra La faz de España. Lo que viene a decir Gerald Brennan es que parte del problema que tenemos en estos países es que no queremos líderes. Y es verdad. Recuerden ustedes a Ortega y Gasset con la rebelión de las masas. No queremos líderes. Bueno, miren ustedes una miradita, échenle una miradita a la política en el presente momento. No voy a hablar de nadie, pero, en fin, ya ven ustedes lo que hay por ahí, ¿no? O sea, hay honrosas excepciones, pero, en fin, el patio es absolutamente increíble, ¿no? O sea, que no queremos líderes y elegimos pues a quien elegimos, porque la tendencia es el que sobresale, el que sobrepasa, simplemente se le decapita. Y eso es lo que decía Gerald Brennan. O sea, lo primero que le deja absolutamente anonadado es cuando llega a Córdoba y empieza a preguntar por don Luis de Góngora y Argote y se encuentra con que nadie, salvo un señor que se llama don José Rey, sabe de quién es don Luis de Góngora y Argote, a pesar de que había nacido en Córdoba. Y acto seguido añade, el problema es que los españoles no quieren líderes. Le planteas a alguien, le suscitas algo en relación con alguien sobresaliente y la actitud del español en relación con ese posible hipotético líder es yo lo hago mejor. En fin, eso es lo que dice Gerald Brennan. Y ya saben ustedes que las opiniones, pues bueno, aunque yo personalmente me siento clara, plena y completamente identificado con las mismas. Al final, ¿qué actitud tiene el español en relación con esta materia? Pues la que refleja Julius Marx, también conocido como Groucho Marx, que el término gruncho viene de grunge en inglés, que significa gruñón. Cuando comentaba aquello de que a mí personalmente no me preocupa la posteridad porque la posteridad no se preocupa por mí. Eso es exactamente lo que hay. Me he pasado cantidad. Espero que sean condescendientes y flexibles conmigo. Y esto es básicamente lo que les quería indicar. Muchísimas gracias. Bueno, iniciamos el tiempo de preguntas a Antonio Bercher, incluidas las que pueda plantear el público aquí presente y las personas que nos siguen a través de la emisión online. Antonio, ¿cómo se puede mejorar la conciencia medioambiental de la ciudadanía? Habida cuenta de que por falta de información no es, porque nunca hemos tenido tanta. Personalmente, y después de mucho reflexionar, mi impresión es básicamente, y perdón por la expresión, porque no es excesivamente filosófica, pero es muy ilustrativa, que no acabamos de verle las orejas al lobo. Es decir, en un delito normal, en un robo o en un homicidio, la relación de causalidad entre la ausencia de la cartera en nuestra chaqueta o la herida que nos aparece y el impacto que tiene en nosotros es inmediata. Las 93.000 muertes de las que habla la Red de Salud y Medio Ambiente, el Observatorio de Salud y Medio Ambiente, en solo una década, en relación con la contaminación atmosférica, parece que no nos impacta, pero está ahí. Entonces, bueno, una muerte por un cáncer pulmonar o por una leucemia es un largo proceso,
Le puedes atribuir todas las causas que quieras, y normalmente el español tiene bastante inventiva y bastante imaginación, y bueno, ese impacto que produce el delito ordinario entre el hecho y el autor por una parte y la víctima por otro, y esa relación de causalidad inmediata, en la temática ambiental no existe. Y me parece que esto, desde el punto de vista práctico, es altamente negativo y detrimental. ¿Y cómo le damos la vuelta a esta situación? Sinceramente, es un poco lo que está pasando también con el tabaco. Y es un poco lo que está pasando también con los problemas de tráfico, que sabemos exactamente lo que hay, pero parece que todos actuemos con dolo eventual, ¿no? Que sabemos que la posibilidad está ahí, que se puede producir, pero aún así, pues bueno, ancha es Castilla, ¿no? Y realmente es ancha, ¿eh? Sí. Ha sido muy interesante la mención a Madrid Central, porque efectivamente con el año 2023 como fecha tope, pues ciudades como esta en la que nos encontramos y bueno, la gran mayoría de ciudades españolas pues van a tener que contar con esas áreas de bajas emisiones. Y con esta ley entonces se va a entender que los delitos de medio ambiente van más allá del vertido de una fábrica en un río, en un lago, en el mar, de la contaminación de suelos, de la contaminación atmosférica, porque todavía quizás se liga mucho el concepto de delito medioambiental a la actividad industrial de entrada, o quizás incluso a la actividad de corporaciones anónimas. Fíjese, que no distinguimos. Es interesantísimo lo que está diciendo, porque, fíjese, hablando de industrias, ¿vale? Si se va usted al artículo 45 de la Constitución, ¿vale? Verá que en el párrafo 2 del artículo 45 las autoridades públicas, los poderes públicos se erigen como algo así, como el buen padre de familia del medio ambiente, que es un término de derecho civil, y luego ese párrafo 2 del artículo 45, donde la administración o los poderes públicos son el buen padre de familia, lo extrapolamos al antiguo 347 bis, a su párrafo 2, que establecía aumento de penas en aquellos supuestos en los cuales la industria o empresa, de hecho empieza el párrafo 2 con la cita de la industria, actuara clandestinamente, dejar de informar a la administración, desobedeciera las órdenes de la administración. Es curioso porque no hay ninguna referencia, bueno, el párrafo primero habla del qué, realizar emisiones o vertidos directa o indirectamente y tal, con lo cual es un delito aplicable a todo el mundo, pero acto seguido a la hora de aumentar la pena, lo primero que tenemos es una referencia a la industria. Y luego el párrafo último hablaba también de la posibilidad de intervenir empresas en aquellos supuestos en los cuales se contaminara y que lo procedente es intervenirlas, no cerrarlas, porque si se cierran se atenta contra el derecho del trabajo de los trabajadores. Si se hace una intervención, se asegura que el trabajador pueda seguir actuando profesionalmente y se pueda mantener la industria. Pero, lógicamente, esa intervención tiene que asumirla la propia administración. Con lo cual, el artículo 347 bis, inicialmente conectado con el párrafo segundo del artículo 45 de la Constitución, planteaba la materia de una manera que parecía digamos que la entidad o la persona, en este caso persona jurídica, aunque en aquel momento no respondían penalmente, era la empresa, era la industria. Y el ciudadano quedaba un poco ahí, un poco en el aire y tal, ¿no? Desde luego, ni de rebote se pensaba en aquel momento que la administración pudiera delinquir. Luego hemos visto que medio ambiente es una gran fuente de corrupción, una extraordinaria fuente de corrupción, hasta el punto de que cuando se legisla en el año 1995, en el actual Código Penal, se introducen 3 formas de prevaricaciones especiales en temas de medio ambiente. No había bastante con la prevaricación ordinaria del 404. Se introduce una prevaricación para urbanismo en el 320, una prevaricación para patrimonio histórico en el 322 y una prevaricación para medio ambiente en el 329. Es decir, cambia totalmente el contexto. El legislador lo ve. Entonces, cara a la industria se puede actuar, cara a la propia administración se puede actuar, pero cara a la ciudadanía nos va a costar. Hasta que esa relación de causalidad no se vea clara, eso, lo vimos. Yo recuerdo que cuando ocurrió el tema del Prestige o cuando ocurrió el tema de Aznalcó y Arendoñana, hubo un aumento importante de sentencias de condena porque daba la impresión de que precisamente la gente
se sentía afectada, su conciencia se sentía afectada y había más tendencia a presentar denuncias y, consecuentemente, también más tendencia y más flexibilidad a la hora de dictar sentencias en relación con esta materia. Y fue debido a dos circunstancias absolutamente coyunturales, como era, como decía anteriormente, el Prestige por una parte y el tema de Aznalcóllar por otro. Es decir, había una clara relación de carácter sociológica como consecuencia de un aumento de concienciación al haber ocurrido dos acontecimientos tan lacerantes y negativos como aquellos. Esos momentos de conciencia pueden venir por la vía penal, es un poco de lo que estamos hablando, pero también quizás por la vía económica, y de hecho el proyecto de ley de residuos plásticos lo que introduce es un impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables. Al final, este tipo de medidas que dan al bolsillo, pueden ser las que originen cambios en los consumidores más duraderos, dado que todavía cuesta asimilar que existen delitos medioambientales y que somos la ciudadanía a los que los cometemos. Esa es una antigua perspectiva y un antiguo dilema, el tema del rol del derecho administrativo y su contenido penal y su contenido sancionador y el rol del derecho penal. Mire, con el tema de Madrid Central, a la gente contra la que empezamos a actuar, no habían pagado una sola multa, a pesar de las 130 entradas ilegales en Madrid Central. Ni una sola multa, ni una sola multa. Y el problema también es que cuando hay situaciones de estas de carácter masivo, reconducir el cobro de las sanciones económicas, lo estamos viendo ahora con el tema del COVID, se hace prácticamente diabólico. Es decir, hay tanta gente sancionada administrativamente, con sanciones económicas, en todos los sitios, que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid ha tenido que pedir la colaboración del cobrador del FRAC. Con lo cual queda dicho todo. Ya. Bueno, hay una pregunta muy interesante que nos llega desde el chat y quería hacérsela llegar. ¿Considera viable implementar prácticas de justicia restaurativa en materia de medio ambiente? Absolutamente. Absolutamente, sin vuelta de hoja. Restaurativa en el sentido, primero, de restablecer el orden jurídico alterado. Y, de hecho, hay aspectos en la regulación penal actual donde, por ejemplo, a mí me llamó poderosísimamente la atención cuando se redactó el 319 del Código Penal y se incorporó las demoliciones, que además fue interesante. Esto quizá José Luis puede aportar más incluso que yo, pero parte del problema residía en el hecho de que todo el mundo sabe lo que es literalmente una demolición, pero luego, desde el punto de vista de la naturaleza jurídica, pues no quedaba claro en ningún lado. Luego, además, el problema que tiene el legislador actual es que cubre tanto, abarca tantísimo, que en las exposiciones de motivos no explican nada. O sea, yo qué sé, la de quebraderos de cabezas que hemos tenido con el compliance y con la responsabilidad penal de la persona jurídica, porque en la exposición de motivos, en el preámbulo, no se dice prácticamente nada o se dice muy poco. Claro, esto, pues, tardamos bastante tiempo en saber que realmente con la demolición lo que se estaba planteando era un restablecimiento del orden jurídico alterado. Y nos enteramos cuando empezamos a mirar sentencias en materia de demolición en el Tribunal de Justicia, perdón, el Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa, donde pues hay muchísimos casos, DEPAL, Stucus, hay muchísimos. En este momento, vamos, no traigo nada preparado en relación con la materia, pero a poco que vean recopilaciones en relación con las demoliciones en la jurisprudencia del tribunal, que hay bastantes, pues verán que realmente el principio básico es el restablecimiento del orden jurídico alterado. Y creo además que en la situación que estamos dentro de lo que es el contexto penal en el presente momento, y esto es perfectamente extrapolable a la temática ambiental, la perspectiva de la mediación y la perspectiva de la restauración por vías distintas a la sanción penal debería de ser tomada en consideración. Hay en este momento en trámite una ley de eficacia procesal, bueno, no recuerdo, no se llama exactamente así, bueno, exactamente ese es el contexto, que están buscando una mayor eficacia procesal y lamentablemente la perspectiva penal ha quedado total. Bueno, hay algunas referencias, pero es prácticamente todo civil o administrativo. Atendiendo al volumen de sentencias condenatorias que se producen a partir de los casos que trabaja la Fiscalía, ¿cuáles son los delitos medioambientales más frecuentes en España? Interesante cuestión también.
Inicialmente el problema más serio lo teníamos con el urbanismo. Y aparte que daba la impresión de que aquello estaba, incluso antes de la aparición del Código Penal, la famosa sentencia Juan Guerra, el hermano del vicepresidente del gobierno, una sentencia de 24 de junio de 1994, un año antes del Código Penal, y ya aparecía todo un planteamiento que tenía que ver con licencias ilegales, con perspectivas de urbanismo, perspectivas de planeamiento urbanístico, etcétera, etcétera, que estaban allí desde hacía bastante tiempo. Aparecían permanentemente notas en prensa hablando de las aberraciones que estaban teniendo lugar desde el punto de vista urbanístico, lo que pasa es que no estaba regulado en el Código Penal. Tan pronto se introdujo en el Código Penal, la primera dificultad fue darle, digamos, contornos precisos a la materia con una norma que nunca jamás había existido en ningún Código Penal anterior, desde 1822 hasta el presente momento, pero finalmente acabamos consiguiendo, de hecho, prácticamente la mitad de las sentencias de condena que conseguíamos en materia de medio ambiente eran temas de urbanismo. Es curioso porque parece que esto de alguna forma ha tenido una clara incidencia en la práctica y han bajado muchísimo las sentencias de condena. Y además han bajado muchísimo las denuncias, es otra perspectiva y ahí sí, ahí estamos contentos porque realmente vemos que la seriedad con que se actúa en el presente momento en materia de urbanismo es muy superior a la anterior, lo cual no indica en modo alguno que el problema esté resuelto ni muchísimo menos, ¿vale? Este es un país donde hay un alto índice de picaresca y en la temática urbanística la picaresca es permanente, es constante, pero sí, se han dado pasos importantes y hasta cierto punto las atrocidades que había, bueno, yo recuerdo sentencias, hay una de 25 de abril del 2002 de la Audiencia Provincial de Barcelona, donde directamente la sentencia decía que esto era simplemente el patio de Moripondio, vamos, y que si Cervantes levantara la cabeza se quedaría absolutamente atónito, y que realmente el derecho administrativo urbanístico había degenerado hasta tal punto que estábamos llegando a una situación que servía de muy poco, con lo cual se reclamaba el derecho penal básicamente porque se ha llegado a tal extremo en el que la normativa administrativa no era de mucha eficacia. Curiosamente, ahora lo que estamos empezando a ver es un aumento extraordinario de condenas en temas de malos tratos a animales domésticos, que están incorporados en el contexto ambiental, a pesar de que la naturaleza jurídica de ese delito desate algún tipo de duda, pero bueno, gracias a una interpretación que se ha hecho de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, donde prácticamente cuando se habla de cualquier especie se le da una perspectiva de carácter económica y una perspectiva de carácter ambiental a su vez, esto ha permitido que se le haya buscado, y la propia jurisprudencia lo refleje, una visión ambiental a la temática de los animales domésticos. Lo que pasa también que aquí, bueno, este problema que tenemos con el derecho ambiental. Esta mañana, cuando a horas intempestivas estaba preparando la maleta para venirme a San Sebastián, me han pasado los compañeros de Argentina una sentencia de la muerte de una mascota, de un perro, que, bueno, eran tres, el marido, la mujer y la mascota, ¿no? Y ha muerto la mascota y el juez calificaba aquello como una situación donde se había producido un atentado contra una familia interespecie. No me pregunte más. Quizás lo quiere preguntar el público, podemos aprovechar estos últimos minutos. Sí. Me ha parecido muy interesante la presentación que has realizado. Me gustaría hacerte dos cuestiones. Primero, se ha dicho siempre dos cuestiones. Hemos dicho que una de las características del derecho penal ambiental, y precisamente por el deseo de proteger adecuadamente el ambiente, era que se basaba fundamentalmente en figuras de delitos consistentes en la causación de un peligro. Sin embargo, cuando uno lee la jurisprudencia, observa que casi siempre hay un daño. Sí. No se le saca poco partido al derecho penal ambiental desde ese punto de vista. ¿Cuáles son las razones de que se espere tanto a llegar hasta el daño y no se
inicien ya las actuaciones, si es que no se inician cuando se producen Bueno, peligros. Y segunda cuestión, sí. desde el punto de vista de la conciencia de la importancia del ambiente, hay un dato muy importante en el que se está trabajando, pero bueno, como tú te mueves también mucho en el ámbito internacional, me gustaría conocer tu perspectiva. Los atentados más graves contra el medio ambiente... Los atentados, perdón. Más graves contra el medio ambiente, la contaminación masiva del mar, la de la atmósfera, debería ser un crimen internacional. Sin embargo, no hay textos internacionales que reconozcan, desde el punto de vista penal, al menos esas conductas como crímenes. No se lanza un mensaje muy negativo de cara a la población en general, en la medida en que no se acaba de reconocer al ecocidio como crimen internacional. ¿Te parece que tiene posibilidades a corto, a medio plazo, de que se incorpore el ecocidio a los crímenes internacionales, no sé si a los de la Corte Penal Internacional o a crímenes internacionales tratados de otra manera? Movimientos los hay para tratar de conseguirlo, pero ¿ves alguna perspectiva de que se alcance esa posibilidad? José Luis, es interesante, bueno, las dos preguntas son francamente interesantes. Es absolutamente cierto. Yo recuerdo la primera sentencia que tuvimos, la del 30 de noviembre de 1990, la central térmica de Cercs, provocada por una empresa multinacional eléctrica de gran renombre, que en aquel momento era española y de capital público, y el presidente de la empresa era nombrado por el Consejo de Ministros. Bueno, pues así todo, la empresa cometió un desatino ambiental absolutamente extraordinario y que es como tú decías, se producía peligro, pero realmente la sentencia reconoce un daño extraordinario a 30.000 hectáreas de vegetación, hasta el punto de que comparaba aquel entorno con el entorno de Vietnam, donde habían echado cualquier tipo de producto defoliante. Exactamente igual. Lo sensato ahí hubiera sido pues ir al concurso y ya está. Mi impresión es que realmente la temática ambiental tiene tal carga de pionerismo que se va con un cuidado extraordinario y que todo el mundo es muy cauto a la hora de aplicar la norma, porque además, sobre todo a nivel judicial, se es muy consciente de que es un terreno extraordinariamente pantanoso, de una enorme inestabilidad. Por eso yo leo ahora la sentencia 30 de noviembre de 1990, donde la gente se queja de asma en los menores, en la gente mayor, se queja de percolaciones al subsuelo y de afectación a los acuíferos. Todo aquello estaba perfectamente plasmado y de alguna forma se recoge en las periciales, pero finalmente no se expresa. Aún así se expresa las 30.000 hectáreas afectadas como consecuencia de la contaminación atmosférica y no se toma en consideración absolutamente para nada. Luego, otra sentencia también que es impactante y que lamentablemente ahí hubo condena, la del 27 de mayo del 94, la de la bahía de Portmán, que he citado también con anterioridad, es increíble, o sea, increíble. O sea, la empresa francesa esta, después de varios años de intentar por todos los medios que se le diera licencia para volver a extraer mineral de la bahía mejor dicho, de las minas de Portmán, que se explotaron en su día por romanos, cartagineses y griegos, fenicios creo que también, pues esta empresa en los años 54 hasta el 58 intenta conseguir licencia y no se la dan. Y en el 59 le dan licencia. Bueno, es asombroso porque las condiciones de la licencia era un emisor submarino de 400 metros y además permiso, me parece recordar que eran 2.000 toneladas diarias. 2.000 toneladas diarias. No se respetó absolutamente nada. En este momento hay 1 millón de toneladas depositadas en la bahía de Portmán como consecuencia de todo aquello. Y el emisor submarino jamás se llegó a producir, jamás se llegó a construir. De hecho, era tal el aporte de residuos directamente a la bahía por parte de la empresa que la bahía desapareció. Eso sí, crecimos en territorio, somos más grandes. Bueno, pues lo alucinante, cuando la juez de lo penal en Cartagena enjuicia aquello, dice que aunque no se cumplieron las condiciones establecidas en los pliegos correspondientes para la concesión de la licencia,
tenían licencia. Una licencia nula como la copa de un pino. Pero ella dijo que se recurrió en apelación a la Audiencia Provincial de Murcia, que es la sentencia que he citado, 27 de mayo de 1994, y bueno, la sala no solamente dice que hay delito y que además hay riesgo de deterioro irreversible o catastrófico, que recordarás era el párrafo tercero del 347 bis, sino que además dice que aquello era absolutamente aberrante, pero había licencia. Y consecuentemente, como había licencia, no había nada que hacer. Un caso de corrupción, como la copa de un pino, porque además luego se comprobó que se conceda la licencia gracias a la intervención de un personaje de alto rango político que se incorporó a la plantilla de la empresa. Esto fue determinante de que se diera la licencia. Y el nombre pues está en la sentencia, ¿vale? Pero no sirvió absolutamente para nada. Y la otra pregunta, José Luis, el ecocidio. Bueno, yo la verdad es que el miedo que me da el ecocidio es la perspectiva mundial, de nuevo, es decir, el genocidio, hemos tenido que pasar por un holocausto y hemos tenido que pasar por lo que ocurrió en Camboya y por barbaridades similares para empezar con el genocidio, ¿vale? Yo creo que estos ejemplos son lo suficientemente potentes como para empezar a plantear el tema del ecocidio de una forma seria, pero parece que no aprendamos. Claro, si tiene que pasar algo en medio ambiente, como pasó con el Holocausto y como pasó en Camboya, pues mal asunto, ciertamente. De todas formas, no me desespera porque, bueno, ha habido el hecho de que la Unión Europea decidiera regular penalmente la materia, que afecta a 27 estados. Curiosamente, la directiva de 19 de noviembre del 2008 tiene su origen en un convenio del Consejo de Europa sobre tratamiento penal de los temas ambientales y que yo confío que algún día tenga las suficientes firmas y ratificaciones para que se aplique en los 47 Estados miembros. Y luego, por otra parte también, pues esa referencia al alta mar, que puede parecer una tontería, pero hace 3 semanas detuvimos a un barco que se localizó como consecuencia de una observación por satélite y que había dejado varias millas náuticas con la famosa estela, lo que se llama el sentinazo, y se ha procedido penalmente contra él. 2 o 3 días después tuvimos 2 ejemplos más y estamos procediendo penalmente contra ellos. Con lo cual, bueno, realmente, pues, claro, hay determinadas autoridades que tenían que habernos informado, pero no lo hicieron. Entonces, a través de la información que obtuvimos mediante satélite, permitió a la Guardia Civil primero recabar los datos y posteriormente pasarlo a la Fiscalía y automáticamente hemos empezado a actuar. Pero claro, esto también puede ser un elemento aleccionador en relación con otros países, ¿no? Yo no lo veo mal del todo, sobre todo porque quizás sea mi perspectiva extraordinariamente práctica como fiscal y que realmente me agarro a lo que veo escrito en papel y a lo que finalmente me permite una sentencia de condena. Lo que estoy viendo es que me hubiera pasado por mi imaginación en el año 1983 o 1984. E insisto, por eso he empezado a hablar cuando he comenzado mi intervención en relación con la novedad del concepto medio ambiente. Es decir, el robo estaba en el Código de Hammurabi y sigue provocando problemas, sigue provocando debates y se escriben artículos en relación con el robo. Bueno, pues aprovechemos y si se consigue más concienciación, extraordinario. Antes hablaba también de la necesidad de que la ciudadanía reaccione. Reconozco que la ciudadanía reacciona muchísimo mejor, pero también, ¿qué está pasando? Bueno, pues lo ponía de manifiesto en el artículo a la que aludía anteriormente. Pues, por ejemplo, yo recuerdo una denuncia, pues una señora que había un árbol y la rama del árbol tocaba la ventana de la habitación de su niña y aparecía una ardillita. La ardillita no la menciona en el artículo porque quedaba cursi, ¿no? Pero realmente sí venía, claro. Claro, al cortar la rama, la ardillita pues ya no aparece, claro. Y la señora estaba absolutamente enfadada y vino denunciando aquello como delito ecológico, ¿no? Pues no es un delito ecológico, pero es como lo escojas, ¿no?
Si para ella es un delito ecológico, claro, lo primero que tienes que hacer es a ver si se trata de un árbol de alguna especie que está protegida y, consecuentemente, no metamos la pata. Con lo cual, oficias al ayuntamiento, mandas a la Guardia Civil o a la policía local, te mandan un informe, abres unas diligencias. ¿Esto qué implica? Pues un mes o mes y medio haciendo gestiones para alguien que denuncia que se ha cortado una rama de un árbol que toca una ventana y en relación con el cual aparece de vez en cuando una ardillita. Entonces, esto es lo que hay. Hay excesos y hay ausencias. Y ahí estamos. Bueno, vemos que hay un amplio abanico en lo que respecta a la Sin conciencia duda, pero vamos, medioambiental. un abanico además barroco, bien nutrido y bien surtido. Bueno, se nos acaba el tiempo y es una lástima porque podríamos estar un buen rato más con un tema tan interesante. Muchísimas gracias a todos por su atención y especialmente a Antonio Bercher por esta charla que nos ha dado materia para la reflexión. Mucha materia. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención, vuestro cariño y por lo interesante de las preguntas. Gracias.